Bueno, estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo encuentro para seguir desarrollando nuestro programa. Nosotros habíamos quedado y habíamos terminado, según mis últimos registros, todo lo que ha tenido que ver con la unidad 12, ¿sí? Y vamos a empezar a trabajar nuestra unidad 13. Para que ustedes tengan en cuenta, hemos empezado nosotros a hablar de la unidad 13 allá cuando hablábamos de la forma, cuando hablábamos de en primera instancia, cuando hemos trabajado sobre la relación jurídica, hemos hablado de la forma, en tanto y en cuanto es uno de los elementos que tiene que encontrarse cuando nosotros hablamos de la relación jurídica. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos elementos externos que hacen que nuestra voluntad sea conocida por el otro sujeto? Es decir, es la manera en que las partes van a exteriorizar su voluntad y le van a proponer o van a articular esta creación, modificación o extinción de los derechos y las relaciones jurídicas, ¿sí? Si no hay forma, chicos, no hay relación jurídica porque no se ha exteriorizado la voluntad. ¿Sí? En cuanto al material que vamos a utilizar para esta unidad, ustedes van a trabajar con Llambias y con el código civil comercial, ¿sí? No ha habido muchas modificaciones, ha habido en realidad una clasificación que volvemos a encontrar y que la vamos a trabajar directamente del Código Civil Comercial. Ya vamos a hablar de eso, seguramente será en la clase que viene. Esta va a ser una clase más que nada introductoria para que ustedes vayan preparando sus materiales y vayan, haciendo un paneo de esta unidad, que les paso a comentar más o menos cómo está estructurada. Ustedes van a encontrar en el punto 1 la forma de los actos jurídicos. Esto es una parte general donde van a hablar de qué es la forma, qué es esta forma esencial y cómo se distingue de la forma legal. Luego viene una clasificación que es muy importante que ustedes la sepan porque nos va a servir al momento de analizar cada uno de los actos jurídicos y las relaciones jurídicas, de cómo a veces la forma nos determina la eficacia o no del acto, ¿sí? Vamos a ver los solemnes, los no solemnes, los que tienen que ver con la forma esencial, con la forma adecuada a la prueba, con los ad probationem, los ad solemnitatem, ¿sí? Después nosotros vamos a trabajar los diferentes tipos de instrumentos, ¿sí? El 2 y el 3 nos hablan del instrumento público y el 3 de las escrituras públicas. Acá hay que tener bien en cuenta esas diferencias entre instrumento público y escrituras públicas, porque muchas veces cuando van a repasar la forma o ha habido en algunos apuntes determinados errores porque no trabajan sobre lo que hablamos de instrumentos públicos en general. Es decir, aquellos instrumentos donde vamos a tener requisitos de validez que son diferentes a las escrituras públicas. Que si bien las escrituras públicas son instrumentos públicos, no son los únicos instrumentos públicos. Por eso es bien importante tenerlos en cuenta al momento de estudiar esta unidad, ¿sí? Y hacer bien hincapié en los que son instrumentos públicos y después trabajar sobre las escrituras públicas. Aquellos que están, estudiando escribanía, les va a ser muy importante el punto número 3 en cuanto a las escrituras públicas, ¿sí? Y luego en el punto 4 nosotros vamos a tener los instrumentos privados, ¿sí? A partir de ahí, el punto 4 y el punto 5 son aquellos instrumentos que van a estar atados a la voluntad de las partes, es decir, a la autonomía de la voluntad, donde la ley en realidad nos ha dejado la libertad a los sujetos para poder identificar y poder trabajar aquellas formalidades que entiendan que sean las mejores para formalizar el acto jurídico, ¿sí? Formalizar esa relación jurídica. Ese sería el punto 4 y el 5. El punto 6, ese sí, nosotros no lo vamos a trabajar de Llambias porque no están los documentos contables en Llambias.
lo que vamos a hacer, vamos a trabajar directamente con el Código Civil y Comercial y seguramente trabajaremos con algunos conceptos del Código Civil y Comercial comentado, el de Rivera, y también utilizaremos seguramente el Código Civil y Comercial comentado de Infojust. ¿Sí? Bueno, este es más o menos el paneo que vamos a tener en cuanto a la doctrina y en cuanto a las leyes que vamos a utilizar. ¿Sí? Cuando hablamos de la forma, nosotros hemos venido hablando del acto jurídico. Ustedes van a, luego de la clasificación del objeto, la causa, ahí aparece la forma. ¿Sí? En la sección tercera, a partir del artículo 284 de sus códigos civiles y comerciales, van a tener todo lo que vamos a trabajar sobre forma. Si ustedes se fijan, la sección tercera empieza con el 284 al 288, donde vamos a tener más que nada cuestiones que hacen el punto 1. Después, en la sección cuarta vamos a trabajar sobre los instrumentos públicos. La sección quinta, la escritura pública y el acta. Luego nosotros vamos a tener, a partir del 313, los instrumentos privados y los instrumentos particulares. ¿Sí? Ahí llega hasta el 319. Esa sería la sección sexta. Si ustedes analizan, pueden ver que vamos al unísono con nuestro programa. Y la sección séptima, del artículo 320 en adelante, se trabaja la contabilidad y los estados contables. Entonces, nosotros lo que hacemos en esta unidad, más que nada, es trabajar y articular con nuestro Código Civil y Comercial para que vayamos desarrollando cada una de las clases, ¿sí? Una vez tenido en cuenta esto, nosotros, vamos a trabajar primero que nada lo que he estado charlando con ustedes en cuanto a la forma, ¿sí? Si miran sus programas nuevamente, o estos contenidos mínimos que yo les he mandado en Word para que ustedes vayan completándolos y vayan trabajándolos como una manera de apunte para que tengan, ustedes vía digital la posibilidad de organizar esos apuntes que tienen de las clases. Nos habla de la forma de los actos jurídicos, la forma esencial y la forma legal. Acá hay que tener en cuenta muy bien y tener muy presente cuál es la diferencia. La forma esencial tiene que ver con esas estructuras que hacen a la existencia del acto, donde nosotros vamos a encontrar eficientemente o gráficamente los elementos que hacen al acto, ¿sí? Para que ustedes tengan presente, la forma esencial siempre tiene que estar plasmada, siempre tiene que existir, es decir, siempre la voluntad se tiene que plasmar en alguna forma para que se exteriorice la voluntad. De otra manera, nosotros no podríamos tener ese acuerdo de voluntades si no hay ningún mecanismo o ningún, ¿cómo decirlo?, ningún soporte donde nosotros tengamos esa exteriorización, ¿sí? Bueno, el 973 dice: la forma es el conjunto de prescripciones de la ley respecto de las solemnidades que deben observarse al tiempo de la formación del acto jurídico. Tales son la escritura del acto, la presencia de testigos, que el acto sea hecho por escribano o por un oficial público o con el concurso del juez del lugar. El 973 del Código Civil es el artículo que ustedes van a tener dentro de lo que es el libro de Llambias. El 284 sigue este lineamiento y dice: si la ley no designa una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la que estimen conveniente. Y además refuerza el principio de la autonomía de la voluntad, donde dice que las partes pueden convenir una forma más exigente que la impuesta por la ley. El 285 nos habla de esta forma impuesta con la que termina el 284. ¿Sí? El 284 nos habla de libertad de formas y el 285 nos habla de la forma impuesta. El acto no se otorga, dice el 285, que el acto que no se otorga en la forma exigida por la ley no queda concluido como tal, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir con la formalidad expresada, excepto que ella se exija bajo sanción de nulidad. ¿Qué es lo que nos pasa?
acá en el 285 encontramos la forma impuesta, esta forma legal, que es la escritura del acto, la firma de las partes y la presencia del oficial. Y en su caso el testigo, si fuera exigido por la misma ley. Es decir, nosotros vamos a tener una forma esencial que tiene que ver con esta exteriorización de la voluntad y una forma legal que va a ser la exigida por la ley. Y esa forma legal ustedes la van a estudiar desde ya en vía, es decir, van a tomar el Código Civil y van a estudiar ese 973, porque ahí es donde está la designación de cuáles son las prescripciones de la ley. Estas prescripciones que toma el 284 es que nos dice que la forma tiene que ver con la escritura del acto, la presencia del oficial, la firma y los testigos si fuera necesario, ¿sí? Para que tengan en claro una forma legal, no sé si alguno habrá presenciado un matrimonio, es decir, la celebración de un matrimonio. Ahí es donde ustedes encuentran uno de los actos más formales que tenemos nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Si el matrimonio no es celebrado con esas formalidades que establece la ley, no va a ser tenido como tal, no va a producir efectos como matrimonio, ¿sí? Ahí es donde nosotros tenemos expresamente lo que es la forma legal, ¿sí? Luego tenemos el formalismo en el derecho, ventajas e inconvenientes de las formas. Este tema es bastante sencillito porque nos va a decir cuáles son las ventajas que tiene el formalismo. La formalidad es lo que ha hecho es que las negociaciones entre las partes puedan ser mucho más rápidas y puedan, cerciorarse de que los efectos jurídicos son los propios que han querido las partes. El derecho, es decir, nuestro sistema, nuestra sociedad, ha determinado que para algunas operaciones jurídicas la existencia de estas formas legales, es decir, le ha implantado determinados instrumentos con determinadas formalidades para seguridad de las partes y seguridad de todo el orden público, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos esas ventajas de que si cumplimos la forma, estamos seguros de que se ha realizado el acto y va a cumplir los efectos que nosotros creemos que queríamos que tuviera. ¿Cuáles son los inconvenientes de las formas? Bueno, los inconvenientes de las formas nos hacen pensar en las cuestiones onerosas, en las cuestiones de los trámites, donde sí tienen algunos inconvenientes, pero siempre nosotros pensamos que las ventajas son superiores a los inconvenientes cuando hablamos de formas legales y formas aprobaciones, ¿sí? Que a posteriori nos solucionan mayormente los conflictos. ¿Cuál es la clasificación del acto jurídico en cuanto a las formas? Tenemos los que son formales y no formales. Formales son que tienen una forma establecida por la ley y los no formales son aquellos que no tienen una forma establecida por la ley, que queda librado a la autonomía de la voluntad de las partes. Ahora los formales se van a dividir en solemnes y no solemnes. Solemnes son aquellos en los que la forma establecida es bajo pena de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos respetar sí o sí la forma para que produzca efectos. Un acto solemne, el matrimonio. Si no se respetan esas formas que tiene el matrimonio, no va a tener efecto. Ahora, los no solemnes van a ser aquellos actos jurídicos que, si bien se les ha establecido una forma, pueden llegar a producir algún efecto el acto jurídico que no es celebrado con esa forma. Un ejemplo que dábamos nosotros era el contrato de compra y venta o el boleto de compra-venta sobre un inmueble, que no era llevado a un instrumento público, una escritura pública con la intervención del escribano. ¿Qué es lo que nosotros teníamos? No teníamos la transferencia del derecho real o la constitución de un derecho real de propiedad sobre la cosa, porque no habíamos cumplido la forma legal. Pero sí teníamos, gracias a la conversión del negocio jurídico, la obligación de la otra parte de llevar adelante esta forma. Y es donde nosotros podemos hablar del 285. Se dice que el acto no se otorga en la forma exigida por la ley, no queda concluido como tal, mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en que las partes se obligan a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo pena de nulidad, bajo sanción de nulidad. El 285 es donde nosotros vamos a encontrar los actos que son no solemnes y los actos que son solemnes, ¿sí? La primera parte habla de los actos que no son solemnes, estos que dice que no quedarían concluidos mientras no se haya otorgado el instrumento previsto, pero vale como acto en que las partes se han obligado a cumplir con la expresa formalidad, excepto que ella se exija bajo pena de nulidad. Esa última parte habla de estos actos que son, o que tienen la formalidad de solemnes, ¿sí? Bien. Luego tenemos los ad probationem y los ad solemnitatem. Sí, de forma y prueba. En cuanto al ad solemnitatem y los ad
los ad solenitatem y los ad probationem, se clasifica, o es una de las formas que fueron clasificadas por el código de Sarfield, según si el incumplimiento de esta forma trajera aparejada la nulidad o que la exigencia se orientara solamente a que se pruebe el acto. Es decir, si es ad solenitatem, se pedía para que cumpla los efectos, y si es ad probationem es para que pruebe el acto. En los fundamentos del anteproyecto nos habla de esta clasificación y nos dice que en lugar de la clásica bipartición, que resultaba por ahí insuficiente, sobre todo a la vista de diversos negocios que legalmente la observancia no hacía a la validez, sino a la producción de prueba, los actos jurídicos se ha dejado de lado esta clasificación, ¿sí? Y se ha formulado una clasificación que habla de los actos formales absolutos, aquellos que tienen una determinada forma que es exigida bajo pena de nulidad, que serían los ad solenitatem, los actos formales relativos, que están contenidos en el 285, que lo acabamos de trabajar, que son aquellos casos en que si el acto no se otorga en la forma prevista, no quedarían concluidos como tales, pero sí valdrían como un acto en que las partes se han obligado a cumplir otro. Esto también tiene que ver con el 16-18, el artículo 16-18 del Código Civil y Comercial, donde nos habla de otorgarse de escritura pública la cesión de derechos hereditarios, y del 1185 del Código Civil, que hablaba de la conversión del negocio jurídico en cuanto a los boletos de compraventa que debían llevarse como escritura pública. Y la tercera clasificación que hablan los autores sobre el Código Civil y Comercial nos habla de actos formales a los efectos probatorios. Y son aquellos que la formalidad se exige por la ley al solo efecto de su prueba, pero que a la falta del instrumento requerido se acepta que se recurra a cualquier otro medio de prueba o medio probatorio para que nosotros tengamos, digamos, el acto por cumplir, ¿sí? El documento probatorio, por ejemplo, en el contrato de seguro es la póliza que uno paga. No hace falta que nosotros acreditemos la existencia del contrato si tenemos la póliza, ¿sí? En este sentido, ustedes si buscan en sus códigos civiles y comerciales van a poder encontrar, cuando hablamos de instrumentos privados particulares, ahí podemos encontrar parte de esta clasificación, ¿sí? Bueno, la expresión escrita es el 286, pero para esto yo voy a detenerme aquí. ¿Sí? Aquí vamos a detenernos porque la unidad 13 termina en estas cuestiones de la forma de aprobación y ad solenitatem y empieza con el instrumento como concepto autónomo. El instrumento como concepto autónomo lo vamos a trabajar en la clase que viene, porque quiero segmentarles un poquito esta parte de la unidad, porque he detectado que el instrumento como concepto autónomo presenta sus particularidades, además por el tiempo, para no cansarlos tanto en cada una de las emisiones, porque he visto que no las están reproduciendo, ¿no? No son tan largas, las hago de 30 a 20 minutos para que no se cansen, pero bueno, evidentemente no son una generación que tenga tanta paciencia para ver. Se ve un capítulo en Netflix que es más largo, pero bueno, capaz que no es tan interesante. Bueno, chicos, voy a parar acá en el punto 1 y vamos a terminar con estas formas ad probationem y ad solenitatem. Como les venía diciendo, las ad probationem tienen que ver con cómo se va a probar ese acto, ¿sí? Y las ad solenitatem con los efectos que tiene que generar, ¿sí? La forma de aprobación, si no se cumple esa forma, muchas veces va a poder ser probado por distintos medios. Un ejemplo es el mutuo también. El mutuo se puede probar de cualquier manera, es decir, no hace falta, el mutuo, digamos, el préstamo de dinero, no hace falta que se pruebe por escrito, ¿sí? Y las ad solenitatem tiene que ver con la eficiencia que va a tener ese acto llevado adelante con las solemnidades de la ley. Si no es llevado adelante con las solemnidades que nos pide la ley, no va a ser eficaz. Así que bueno, chicos, siempre es un placer verlos. Bueno, aunque ustedes me ven a mí, pero yo no los veo a ustedes. Vamos a crear un Meet para que nos veamos un poco las caras y charlemos un poco, ¿sí? Ya les voy a pasar la fecha tentativa para que lo hagamos y el horario. Así que les dejo un saludo muy afectuoso y que tengan un buen día.